Hola, buenas noches. Estoy aquí acabando de admitir a sus compañeros y compañeras. ¿Qué les pareció esta semana de trabajo? Alma, Lulú, Martín, Elizabeth, Rosa, Martín. ¿Qué les pareció esta primera semana de trabajo? ¿Les gustó la literatura? ¿No les gustó la literatura? Esta semana va a ser un poquito más ligerita, muy ligerita, de hecho. Pero vamos a hacer una integración. Acuérdense que esta semana pasada vimos movimientos literarios, no, géneros literarios. Ahora vamos a ver movimientos literarios, sin dejar de lado los géneros literarios. Adriana, Elizabeth, Lenovo. Buenas noches, buenas noches. ¿Nadie nos quiere comentar qué les pareció la primera semana de trabajo? ¿Se les hizo complicado, se les hizo aburrido, se les hizo tedioso, sobre todo por las lecturas? ¿O sí les gustó más o menos? ¿O les gustaron algunas, no les gustaron algunas? Le pongo silenciador a sus micrófonos porque si no se mete el sonido y ya después aquí escuchamos todas las conversaciones de todos. Pero bueno, Elizabeth, te uní, pero no sé por qué tarda tanto. Rosa, dime, Rosita, a ver, toma tu micrófono, activa tu micrófono o prende tu micrófono y coméntanos. ¿Qué nos quieres compartir el día de hoy? Buenas noches. A mí me pareció muy interesante y a la vez un poco complejo la literatura. No soy no soy de mucha lectura, pero se me hizo muy interesante. Vaya, la terminología que manejaban. Pues sí, hay una que no conozco y que no manejo, y eso como que despierta más el interés a buscar qué significa, y a lo mejor a buscar más otras perspectivas para entenderlo mejor. No se me hizo tedioso, pero sí se me hizo un poco complejo. Sí, y sobre todo es un poquito, se complica un poquito más cuando no estamos habituados o habituadas a la lectura. Es importante que vayamos haciendo el hábito de la lectura, no solamente, por ejemplo, esta cuestión literaria, como lo estamos manejando aquí en la parte académica, o sea, pueden ustedes leer un periódico, leer un cuentito, una novelita, ¿verdad? Siempre es importante la lectura. La lectura es un ejercicio que siempre nos va a abrir la mente para comprender temas o situaciones, por ejemplo, de nuestra vida cotidiana, que son problemas sociales y que son procesos sociales. Por ejemplo, ahorita el caso que se da sobre lo que hace la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuando falla a favor de la despenalización del aborto a nivel nacional. Entonces, el ir leyendo ese tipo de cosas, este tipo de textos, a nosotros y a cada uno de ustedes les va haciendo tomar posturas críticas sobre los temas. A final de cuentas, eso lo debieron ver, por ejemplo, un poquito en el módulo 3, que lo van a retomar en el módulo 5, es tomar posturas críticas sobre los temas, es como ir desarrollando ese pensamiento crítico, no solamente lo que me cuenten o lo que me digan, sino yo leo en una fuente de información, leo sobre el mismo tema en otra fuente de información, y ustedes van creando, van generando su propio criterio, y en ese sentido van a poder en algún momento tomar una postura sobre el tema, argumentar sobre el tema, decir por qué están a favor, por qué están en contra. Pero bueno, en este contexto académico, para eso nos sirve la lectura. Y bueno, también, por ejemplo, para los que tienen hijos o nietecitos y gusten de leerles un cuento, siempre es importante desde jovencitos o desde la niñez inculcarles la cuestión de la lectura. Ayuda obviamente pues, a desarrollar más la agilidad en la mente, entre muchas otras cosas. Pero sí, realmente a mí me gusta mucho dar el módulo 4 por los temas que se ven, aparte porque es muy fácil explicar con ejemplos de la vida cotidiana
¿Por qué es importante la literatura? Pues a veces se nos hace aburrido, pensamos que solo es una materia para pasar más en la escuela. Sin embargo, cuando todos los asesores y asesoras están obligados a decirles por qué son importantes las materias, porque a veces cada uno de ustedes le da la importancia a las materias en función de si les sirve o no les sirve, o si les interesa o no les interesa, pero realmente en la cuestión académica, el nivel medio superior los prepara, colegio de bachilleres, vocacional, preparatorias, prepelínea, que es como bachillerato, y los prepara para que ustedes tengan los conocimientos básicos para cualquier trabajo. Entonces, siempre es importante tener eso en cuenta, o sea, no decir, bueno, esto lo tengo que pasar porque es forzoso, no, sino que ustedes van aprendiendo y a mí me gusta mucho, por ejemplo, platicar así con ustedes porque he visto sesiones de asesoras y asesoras, sobre todo los que dan las masivas, que solamente hacen la presentación y no platican con ustedes sobre la importancia de la literatura en la vida cotidiana, como se los expliqué la semana pasada. Bueno, es que se los voy a retomar un poquito para la presentación de la clase de hoy, pero justamente es importante que ustedes comprendan la importancia de lo que estudiamos a partir de ejemplos que tengan que ver con su vida cotidiana, lo que se le llama el aprendizaje situado. Es decir, yo lo veo, yo lo vivo, lo comprendo y sé lo que está pasando y es como, o sea, no solamente tomar en cuenta las materias en función de si me sirve o no me sirve, o si me gusta o no me gusta, o la tengo que pasar o no la tengo que pasar, es más bien que ustedes retomen lo más importante porque les va a servir no solamente para su vida académica, sino para su vida profesional, para su vida personal, para un mejor desarrollo en sociedad, ¿no? Al tomar postura y al argumentar por qué están a favor de la legalización del aborto, de la despenalización del aborto, si están en contra de la legalización de la marihuana, y todo ese tipo de temas que a final de cuentas son problemas sociales que de una u otra manera nos atañen o nos pegan en algún momento. Pero bueno, una vez dándoles este pequeño brevario, ya se unió María Eugenia, Luis, Adriana, todos los demás. Vamos a empezar con nuestra segunda semana de actividades, que es la semana 2. Les voy a compartir la pantalla, les voy a dejar un ratito aquí. Yo voy a compartir la pantalla para trabajar sobre nuestra semana 2 de actividades. Miren ustedes, que hice, espérenme. No compartí la pantalla, espérenme tantito. Compartir, listo. Nuestra semana 2 de actividades, vamos a estudiar la unidad 2 que se llama literatura, un acercamiento a otras realidades. Y retomo lo que vimos en la semana 1. Cuando hablamos de la literatura, hablamos de un acercamiento a otras realidades. ¿Por qué? Porque a menos que cada uno de nosotros tuviese una máquina del tiempo y pudiéramos regresar a lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, a ver cómo fue la cultura egipcia, a ver cómo fue la cultura griega, podríamos hacerlo, pero como no tenemos una máquina del tiempo, nuestro único referente para conocer la historia, para saber cómo vivían, qué pensaban, en qué creían, es a través de la literatura. Lo que la gente de ese tiempo escribió en su momento sobre esas culturas. Los vestigios que quedan de esas culturas solamente los conocemos a través de la literatura. Por eso es tan importante la literatura. Y por eso se llama en nuestra unidad 2 un acercamiento a otras realidades. A final de cuentas, cuando se habla de otras realidades, hablamos de que son otras culturas, pero existen o existieron. Hubo gente, tuvieron costumbres, tuvieron usos, tenían creencias, y a final de cuentas forman parte de la historia, ya sea nacional o de la historia mundial. En el caso, por ejemplo, de la historia nacional, de nuestra cultura, de nuestra sociedad, tiene que ver, por ejemplo, con todos esos grupos étnicos con los que no convivimos, pero existen en nuestro territorio. Tienen usos, tienen costumbres, tienen creencias, tienen valores, tienen gastronomía, tienen trajes típicos, existen en un territorio. A lo mejor no nos toca convivir con ellos, no nos toca ocupar el mismo territorio, pero existen, es una sociedad, es una realidad y al final de cuentas forman parte de nuestro país, forman parte de nuestra cultura y a través de su literatura es como podemos conocer de esas sociedades. Por eso es la importancia de la literatura. Y luego, en esta semana 2, al igual que en la semana 1 y desde que inició Prepa en línea, ustedes van a trabajar con sus 2 actividades integradoras. La primera actividad integradora es la número 3,
que se llama Textos y Mundos Posibles. ¿Qué vamos a ver en Textos y Mundos Posibles? Vamos a trabajar con dos lecturas muy sencillitas, pero muy interesantes. Tal vez cuando les hable del surrealismo no van a pensar ustedes que es tan sencillito, pero realmente con los ejemplos que les voy a dar, ustedes van a reconocer qué es el surrealismo dentro de nuestra vida cotidiana, porque la vivimos a diario, y si no a diario, la vivimos de forma frecuente, el surrealismo, cuya mayor representante es Leonora Carrington, una escultora, pintora, escritora inglesa, y aquí en México fue se me fue su nombre, se me fue, ahorita se los digo, ahorita que retomemos el tema, pero bueno, y vamos a trabajar con el texto clásico del siglo XIX de Mary Shelley, que se llama Frankenstein. Algunos de nosotros ya tienen la referencia, o la mayoría de ustedes ya tienen la referencia de Frankenstein por la película, o por un cómic, o por un cuento, o por lo que sea. Todos de una u otra forma hemos escuchado hablar de Frankenstein y tenemos la idea general de que es el monstruo que se creó a partir de partes del cuerpo humano, con toda una historia. Pero bueno, aquí van a leer ustedes estos dos textos muy pequeñitos. Uno que pertenece al siglo XIX, que es Mary Shelley con Frankenstein, y del siglo XX, que es Surrealismo con Leonora Carrington. Que cuando hablamos de romanticismo, cuando hablamos de surrealismo, hablamos de movimientos literarios. Acuérdense que en la semana 1 vimos géneros literarios, vimos el drama, la narrativa y la poesía. Ahora vamos a hablar de movimientos literarios. Los movimientos literarios también obedecen a un contexto sociohistórico y cultural de una sociedad. En el siglo XIX, ¿qué estaba pasando y por qué se crea Frankenstein? En el siglo XX, ¿qué estaba pasando y por qué se crea el surrealismo? ¿Por qué Leonora Carrington genera o hace, trabaja sobre el surrealismo? Toda su obra es surrealista. A lo mejor ustedes no la conocen, pero ahorita que platiquemos un poquito, tal vez van a reconocer, no sé si aquí hay alguien que conozca a Leonora Carrington, el trabajo y la obra de Leonora Carrington, que es una inglesa que huye de la guerra civil inglesa. Justamente ya viene huyendo y viene y se instala en México. Aquí murió, aquí vivió, aquí hizo toda su obra en México. Por eso es que es tan querida y tan reconocida en nuestro país. Hace poquito fue aniversario luctuoso, y no sé si ustedes por ahí vieron en las noticias que sacaron uno de los personajes más conocidos de Leonora Carrington, hicieron como una proyección en el Paseo de la Reforma, ¿no? Pero bueno, esa es otra historia. Entonces, miren ustedes, aquí vamos a hablar de dos movimientos literarios. El romanticismo, representado por la obra de Frankenstein, y del surrealismo, representado por la obra La debutante, que escribe Leonora Carrington. Solamente aquí se los puse para que no se confundan. Hay muchos movimientos literarios. Está el modernismo, está el dadaísmo, que bueno, el dadaísmo es como la parte previa al surrealismo. El dadaísmo es un movimiento literario desarrollado por André Breton, y él hace el manifiesto surrealista que luego retoma Leonora Carrington para aterrizarlo en lo que es el movimiento literario conocido como surrealismo. Entonces, aquí vamos a trabajar nada más con dos, permítanme, déjenme aquí a sus compañeros que se acaban de conectar. Elizabeth y Karen, listo, ya les admití. Bueno, vamos a trabajar con dos movimientos literarios, romanticismo y surrealismo. Aquí van a tener que hacer esas dos pequeñas lecturas. Acuérdense que los textos vienen en la plataforma. Ahí les dan los textos, que son pequeños, son muy sencillos, y a lo mejor no los van a entender, pero ahorita con los ejemplos los van a entender. Y van a hacer una presentación en PowerPoint únicamente en la que expongan, digo, en la plataforma vienen como 13 diapositivas que tienen que hacer. Si ustedes las pueden resumir, está muchísimo mejor. Lo importante es que ustedes en las diapositivas, en una, por ejemplo, expongan las impresiones que ustedes tuvieron sobre la lectura. ¿Qué les generó la lectura? Por ejemplo, ¿qué les genera Frankenstein? ¿Qué les genera la debutante cuando la lean? Y luego, en la siguiente diapositiva, van a poner el contexto de cada autora. Esa parte la pueden buscar en internet con su debida fuente. Algo muy sencillo, no quiero todo el chorizo, algo muy sencillito que expongan en qué años nacieron, cuáles fueron, por ejemplo, sus obras más representativas, para que demos el contexto o tengamos el contexto que rodea a cada autora. ¿Por qué se genera el surrealismo? ¿Por qué se genera la obra de Frankenstein dentro de los años del siglo XIX, que son de los años 1800 a 1900?
el siglo XIX, y por qué se genera Frankenstein. Y luego tienen que trabajar, bueno, tienen que reconocer el género literario al que pertenece cada obra, que en este caso ya se los dije, Frankenstein pertenece al romanticismo, La debutante, que es la obra de Leonora Carrington, pertenece al surrealismo. Y van a trabajar con un concepto muy importante que se llama el sentido de la vida para los personajes, porque en una de las diapositivas tienen que desarrollar el sentido de la vida, que lo desarrollan en 3 palabras nomás. Bueno, en el caso de Frankenstein, para la debutante y para Frankenstein. ¿Cuál es el sentido de la vida para los personajes? Miren ustedes, el sentido de la vida no es otra cosa más que la forma que tiene cada ser humano de ver la vida. Por ejemplo, aquí yo les puse, el materialismo, la gente que es materialista, es un sentido de la vida. Hay mucha gente que le da mucho valor a lo material, al aspecto físico, al aspecto externo, al tener a lo mejor carros del año, ir cambiando, tener una vida cómoda. Ese es un sentido de la vida. Ese es el sentido de la vida que la gente materialista le da a su vida. Hay gente que su sentido de la vida es espiritual, ¿no? Entonces habrá gente muy apegada, tal vez no religioso, espiritual, tal vez una elevación más allá de lo religioso. Hay otra gente que su sentido de la vida es la trascendencia, es decir, ¿qué hago en este mundo? ¿Para qué sirvo? ¿Qué voy a hacer? Y me dedico a servir, porque cuando nos morimos, que a la gente le da mucho miedo morir, pues trasciendes porque la gente te recuerda. Entonces, tu vida la dedicas al servicio. Ese es un sentido de la vida. La depresión, aunque ustedes no lo crean, es un sentido de la vida. Más bien es un sinsentido de la vida. Hay mucha gente que es depresiva, que vive triste, que constantemente vive con conflictos y los llevan a la muerte. Y es un sinsentido de la vida, pero también es un sentido de la vida. La gente que vive en depresión todo lo ve negativo, todo lo ve mal, todo lo ve triste, no ve nada positivo y solo encuentra las cosas malas. Pero es el sentido del que le da su vida, es la forma en la que cada quien ve su vida. Entonces, ese es el sentido de la vida que ustedes tienen que reconocer en los personajes, en el de Frankenstein y en el de la debutante de Leonora Carrington. Eso es como para que no se me confundan. Y después de que hagan su pequeña presentación en PowerPoint, si quieren ponerle imágenes, pónganle imágenes, pero no saturen las diapositivas porque luego se satura con la imagen y con el texto. Algo muy sencillito, algo muy ligerito, y van a tener que generar un archivo en la nube y compartir el enlace. Acuérdense que esos son son servicios de almacenamiento en multiplataforma. Hay para Drive, Outlook también tiene un servicio para generar archivos, OneDrive, ¿no? Que es el más conocido, que con una cuenta de Gmail todos tenemos Drive. Ahí lo pueden, digo, eso lo hace la plataforma porque a veces pesa mucho el archivo. Entonces es más fácil generar un enlace, ya yo lo descargo del enlace y así entregan su tarea. Si no pueden generar el enlace, no pasa nada. Suben su archivo como lo suben cuando hacen sus tareas en Word, suben su archivo en PowerPoint y no pasa nada. Esa parte, como yo no la evalúo, no tiene nada que ver. Simplemente es como por si pesa mucho el archivo, pues lo más fácil es generar un archivo en Drive o en iCloud o en Dropbox, y para que se pueda descargar, pesa menos el archivo. Pero bueno, si ustedes gustan subir el archivo en PowerPoint, no pasa nada. Si se los admite la plataforma, pues está súper bien. Entonces, ese es a grandes rasgos lo que van a tener que trabajar en la actividad integradora número 3. Cabe señalar, hacer un paréntesis muy importante. El surrealismo, ¿qué es el surrealismo? El romanticismo no me adentro tanto porque es algo que de alguna manera es como un tema general que algunos conocen y es un poquito más fácil entender la obra de Frankenstein. Cuando ustedes lean el texto de la debutante de Leonora Carrington, se van a dar cuenta que es un texto alejado, totalmente alejado de la realidad, porque van a leer que es una chava que se hace amiga de una hiena y la hiena se come a la sirvienta. Entonces van a ver ustedes y se van a dar cuenta que no es una obra nada apegada a la realidad. ¿Por qué? Porque el surrealismo tiene su base en los sueños, tiene su fundamento en lo onírico. Lo onírico, la palabra onírico tiene que ver con los sueños, es sueños. ¿Y qué pasa con el surrealismo en nuestra vida cotidiana? ¿Por qué el surrealismo lo podemos percibir en nuestra vida cotidiana? Bueno, si ustedes han puesto atención o se han dado cuenta, muchas veces en nuestros sueños hacemos o somos capaces de hacer lo que no hacemos en nuestra realidad, ¿no? Les voy a poner el ejemplo más claro que a algunos de ustedes les ha pasado y que algunos dicen que es un déjà vu o cosas raras, pero miren ustedes, hay veces que
tenemos una preocupación económica o una preocupación personal, a lo mejor tenemos un familiar enfermo o problemas, no sé, en la escuela, no sabemos cómo resolver una situación con un compañero, con una compañera, con nuestro jefe, ¿no? En fin, o nuestra jefa de trabajo. Y pasamos días pensando y pensando y pensando, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a solucionar? ¿Qué podré hacer? Y no les ha pasado, les pregunto, ¿no les ha pasado que cuando se van a dormir 3, 4 días después, sueñan la solución del problema? ¿Les ha pasado o no les ha pasado? ¿Nadie quiere contestar? No. Bueno, ese es como el ejemplo más claro del surrealismo. El surrealismo es alejado de la realidad, pero a final de cuentas tiene que ver con nuestra realidad. Es decir, cuando ustedes lean que una chica, en la obra de la debutante, que la chica se hace amiga de una hiena y la hiena se come a la sirvienta porque quiere obligar a la chica a hacer cosas, a final de cuentas, lo que ustedes están leyendo o lo que proyecta Leonora Carrington es que la obra como tal, el texto, es un sueño. La chica viene huyendo de una sociedad aristócrata, de una sociedad, la chica es como más rebelde, está fuera de su contexto, ella quiere ser más libre, no tiene las ideas que tiene su familia. Entonces, ¿qué pasa? Que la chica sueña que se convierte en una hiena. ¿Cuáles son las características de una hiena? Es un animal carroñero, es un animal agresivo, es un animal que mata. Y justamente la chica en la obra se transmuta, se convierte en la hiena y solamente a través del sueño la chica es capaz de ser rebelde, de rebelarse ante las imposiciones de la aristocracia que se están viviendo en este momento. Como les comento, Leonora Carrington fue una escritora inglesa, salió huyendo de la guerra civil inglesa, se refugia en México y aquí se queda y hace sus obras más grandes, sus obras literarias más grandes. Acuérdense que Leonora Carrington, o para que lo tengan como referencia, no solamente fue escritora, también fue escultora, fue pintora. Hace algunos años, yo creo como unos 4 años, hubo una exposición en el Museo de Arte Moderno de Leonora Carrington sobre animales fantásticos. Toda esta película que ustedes ven de Animales Fantásticos tiene que ver con el trabajo y la obra de Leonora Carrington, Animales Fantásticos, y hubo una exposición en el Museo de Arte Moderno. Entonces, realmente su obra es muy interesante, es muy bonita para los que gusten aprender más del surrealismo. Pues no va a haber mejor. Aquí en México es Remedios Varo. La representante del surrealismo en México es Remedios Varo y a nivel mundial y que todo el mundo la conoce, pues es Leonora Carrington. Entonces, eso es como para que ustedes tengan el contexto de lo que es el surrealismo. El surrealismo tiene su base en los sueños, porque solamente en los sueños a veces somos capaces de hacer lo que no hacemos en la vida real, pero que lo queremos hacer. En los sueños, valga la redundancia, soñamos las soluciones a nuestros problemas. Luego como que no nos acordamos, pero decimos, sí, ya me acordé y lo voy a hacer más o menos así. Ay, aquí estaba la solución, no era tan sencillo. Cosas así, eso es el surrealismo. Pero bueno, eso es la actividad integradora número 3. Y luego nos vamos a la actividad integradora número 4, que tiene que ver con literatura en lenguas originarias o literatura indígena, como ustedes les gusten llamar. A final de cuentas es lo mismo, literatura indígena, literatura en lenguas originarias. La literatura en lenguas originarias, para este trabajo van a tener que leer el poema de Nezahualcóyotl que se llama Canto de Primavera. Lo van a leer en náhuatl. Para todos ustedes en la plataforma también viene en audio, por si lo quieren leer, quieren escuchar. Pero ¿por qué van a ver la tele si no está? Entonces, está reiniciándose esto, ¿qué hago? Entonces, van a leer esa lectura y van a contar unas preguntas muy sencillitas que nada tienen que ver con si entendieron o no entendieron el poema, porque viene en náhuatl y en el audio también viene en náhuatl porque es un poema de Nezahualcóyotl. Entonces es importante que necesito, por ahí se mete el audio. Bueno, listo. Necesito que lean ese poema o que lo escuchen y van a contestar 2 preguntas muy sencillitas sobre el poema. Ahí lo van a hacer a partir de lo que aprendieron solamente con ese poema. No hay que buscar información en internet, no hay que buscar en otras fuentes. Simplemente a partir del poema son 2 preguntas que les establece la plataforma o la plantilla de trabajo para que respondan. Y luego ustedes van a buscar un fragmento literario de un texto. Bueno, van a buscar un fragmento de un texto literario
que sea a partir del año 1900. Año 1900, estamos hablando del siglo, el primer decenio del siglo XX. Es importante el contexto. Acuérdense que, por ejemplo, en los años 1900 fue cuando se hizo lo del automóvil, ¿no? Entonces, van a buscar ustedes, no se preocupen si no encuentran un texto. Yo mañana en los recursos adicionales les voy a mandar literatura indígena. Si lo quieren retomar de ahí, lo retoman, y si no, ustedes hacen una búsqueda de un texto literario de los años 1900 y van a grabar un fragmento. Solo un fragmento. Ahora es muy fácil grabar un audio, lo hacen a través de WhatsApp, a través de la computadora. Igual, generan su archivo y lo pegan. Yo no recuerdo si en el módulo 3 trabajaron ya con generar archivos en esto de los servicios multiplataforma de Drive. Sí trabajaron, sí, ¿verdad? Sí, sí, maestra. Bueno, entonces igual, graban su audio, generan su archivo, generan su enlace y pegan el enlace para que yo pueda escuchar cómo grabaron el fragmento. Y después van a compartir una muestra lírica. Acuérdense que las muestras líricas meramente son musicales. Por ejemplo, en México tenemos muchísimas muestras líricas. Tenemos los sones jarochos, el que ustedes quieran. De todos los sones jarochos pueden compartir un son. Este es muy fácil. Ustedes buscan en YouTube, buscan una muestra lírica. Pueden ser, por ejemplo, las bombas yucatecas, típicas del estado de Mérida, las bombas yucatecas. Pueden ser las pirecuas michoacanas, que son canciones muy bonitas, meramente de la región de Michoacán. Los corridos es parte de la lírica mexicana. Les puedo decir que hasta el narcocorrido hoy es parte de la lírica de nuestra nación, porque esto es parte de nuestra cultura. Queramos o no, es parte de nuestra cultura. Hoy los narcocorridos son parte de nuestra cultura. Entonces, eso es muy sencillo, solo buscan en YouTube, ahí no hay otro, y ponen su muestra lírica, la que ustedes quieran. Y después van a responder unas preguntas de reflexión que tienen que ver con la literatura y las lenguas indígenas. Tienen que reflexionar, tienen que analizar todo el desarrollo de la actividad integradora y responder sus preguntas. Aquí hay dos cosas que ustedes van a trabajar en la actividad integradora, con dos conceptos, que uno es multiculturalidad y el otro es pluriculturalidad. Cuando hablamos de pluriculturalidad, hablamos de la interrelación de dos o más culturas en un mismo espacio, en un mismo territorio, pero que convergen, o sea, me refiero a que conviven. Y cuando hablamos de multiculturalidad, hablamos de la existencia de varias culturas unidas en lo espacial, pero que no socializan. Este concepto se los quiero dejar muy claro a partir de ejemplos de nuestra vida cotidiana, y sobre todo la parte multicultural, porque en la multicultural es parte de las preguntas que vienen al final de la actividad integradora 4. De la actividad integradora 4. ¿Qué es la multiculturalidad? Hoy en día, cada uno de nosotros, nuestros hijos, los que tienen hijos, y nosotros mismos, todo el entorno que nos rodea, ya no crecemos solamente con elementos, voy a volver con ustedes para platicarles este concepto. Ya no crecemos solamente con los elementos de nuestro entorno. Hoy es posible que un niño, una niña, un jovencito, un señor, una señora, un abuelito, tenga una sesión virtual así como nosotros, que tenemos una sesión síncrona es en tiempo real, por ejemplo, aquí en territorio nacional. Pero no solo eso, puede ser a nivel internacional, a nivel mundial. Hoy yo puedo estar conectada a esta hora y platicando con un amigo de España, con un amigo de Japón, con quien sea, ¿no? Hoy yo les pregunto, ¿alguno de ustedes, por ejemplo, a mí me gusta mucho la comida japonesa, no la china es muy grosa, me gusta mucho la comida japonesa. Y yo les pregunto, para comer comida japonesa, para aprender gastronomía japonesa, ¿yo tengo que vivir en Japón? No, ya no. Simplemente busco un restaurante de comida japonesa, busco una escuela de comida japonesa o que tengas como especialidad la comida japonesa y aprendo a cocinar comida japonesa y busco tiendas bueno, que es muy fácil realmente los ingredientes de la comida japonesa. Pero, por ejemplo,
Otro ejemplo de la multiculturalidad. Si alguno de ustedes gusta, las mujeres, por ejemplo, gustan de vestir como en la cultura hindú, ¿no? En la India, pues, es necesario ustedes que iban en la India. Ya no, hoy ustedes pueden hacer un pedido a Estados Unidos de vestimenta hindú o que se parezca a la hindú, y ustedes pueden andar así por la calle y eso es multiculturalidad. Ya no solamente crecemos con elementos como antes de nuestro entorno, hoy podemos tener a nuestro alcance muchas cosas de otras culturas, podemos vestir como como visten las mujeres en el continente asiático, si así gustamos, podemos aprender a cocinar o hacer gastronomía japonesa para nuestra alimentación. O les pongo otro ejemplo, a mí me gusta mucho hacer ejercicio, pero no es un ejercicio tradicional que se hace en México, en los gimnasios de México. Son entrenamientos funcionales que tienen su origen o que tuvieron su origen en Nueva Zelanda en el año de 1980. Entonces yo empecé a practicar todas esas disciplinas que trabajan más la parte del cuerpo, trabajan las mismas cosas que trabajan en un gimnasio aquí, pero allá le dan prioridad como al trabajo de todo el cuerpo, ¿no? Se trabaja todo de manera integral, no por separado, sino de manera integral en sesiones de 1 hora, de 55 minutos o de 1 hora y media, dependiendo el ejercicio. Y son de Nueva Zelanda, entonces yo no me tuve que ir a Nueva Zelanda a vivir para aprender esos ejercicios. Igual si alguno de ustedes, no sé, le gusta los cómics, por ejemplo, hay mucha gente que le gustan los cómics. Digo, realmente no soy muy experta en cómics, pero me parece que no son de origen mexicano, son como de origen asiático. Y son coleccionistas, vienen a la mejor expos de cómics y van y se disfrazan, y no hace falta vivir en Japón o en algún país del continente asiático para que ustedes puedan ser fans o puedan tener un gusto por los cómics y desarrollar ciertas actividades o habilidades sobre el tema. Pero bueno, eso es también parte de la multiculturalidad. Ya no solamente crecemos o nos desarrollamos a partir de nuestro entorno, ya tomamos elementos de otras culturas de todo el mundo. Entonces, somos personas, ya nuestras sociedades cada vez son más multiculturales. Ahora, bueno, voy a regresar a compartir la pantalla para lo de, bueno. Y bueno, esta es la actividad integradora número 4, que se dan cuenta son cosas sencillas porque tienen que ver con preguntas más que nada de reflexión. Y luego viene nuestro foro aprendiendo, que ya saben que es como la parte en la que todos platicamos, todos nos retroalimentamos, y tiene que ver con que cada uno de ustedes comparta una muestra cultural de su estado o municipio. Realmente nuestro país es rico, realmente México es conocido a nivel mundial, sí por su gastronomía, sí por la gente, pero también por sus cuestiones culturales, ¿no? Las reservas naturales que tiene, por ejemplo, en Chiapas, en Tabasco, en Campeche, que es como la parte más natural de nuestro país. Ya lo demás está como un poquito más trabajado, pero realmente es impresionante cómo los extranjeros siempre que hablan de México, hablan sobre todo por su cultura, ¿no? Que a veces nosotros no la valoramos, pero realmente el turista extranjero siempre está sobre las cosas culturales de nuestro país. Tenemos reservas naturales, tenemos zonas arqueológicas, tenemos libros, por ejemplo, hay escritores muy importantes de nuestro país, tenemos los trajes típicos de cada estado también son muestras de riqueza cultural, todo eso que cada uno comparte nos diga por qué es importante, qué refleja de su estado, qué refleja de su municipio o del lugar donde nació, o a lo mejor si quieren compartir algo que les gustó mucho cuando viajaron o fueron de vacaciones, pues también lo pueden compartir. Y luego, a comparación de la semana pasada, esta es un poquito más chiquita porque no van a tener cuestiones de actividades socioemocionales. Van a trabajar las dos actividades integradoras, las dos actividades formativas y el foro social y el foro aprendiendo. Esa es, a grandes rasgos, nuestra segunda semana de trabajo. Y regreso con ustedes para checar. Adriana, es bastante raro, pero sí pasa. Sí, exactamente. Eso que ustedes están poniendo, eso es surrealismo. Todo lo que las creencias que tenemos ideas de que, este es un déjà vu, o esto ya lo viví, eso tiene que ver con el surrealismo. A veces lo soñamos, pero como no sabemos qué es el surrealismo, entonces decimos, es un déjà vu, o esto es una... Pero digo, sí pasa, y eso es el surrealismo. Eso es lo que retoma Leonora Carrington para hacer sus obras clásicas del surrealismo. Pero, a ver, les pregunto, ¿alguien tiene dudas sobre las actividades?
son muy sencillitas, los ejemplos que les puse están muy sencillitos para que ustedes las puedan comprender, sobre todo ya tienen el contexto de lo que es la obra de la debutante porque muchas veces cuando doy el módulo 4 no entienden y dicen, es que está impresionante que una chica se convierte en una hiena. No, no se convierte. En un sueño la chica se transmuta y en ese sueño mata a la sirvienta porque es lo que siempre ha querido hacer, pero en la vida real como no lo puede hacer, solamente en el sueño es capaz de matar a la chica. Entonces, ese es el surrealismo, como que les di lo más básico para que no se me pierdan con la lectura o no se les haga extraña la lectura. Entonces, vuelvo a lo mismo. La dinámica del foro aprendido es muy sencillita, que compartan, alguien, por ejemplo, de aquí alguien quiere darnos un ejemplo de alguna muestra cultural de su estado o de su municipio, ¿no? Adriana, Alma, Yadira, no. Maestra, pues yo sería sobre lo de una leyenda. Exactamente, las leyendas también son parte de las tradiciones y es literatura. Que sería sobre las brujas. Yo sí viví algo parecido porque cuando mis hijos estaban pequeños, pues al parecer sí se presentó pues una persona, bueno, o un guajolote, porque según dicen que pues las brujas son como estilo guajolotes, claro. Entonces, pues sí cayó en donde era mi habitación, que pues en ese tiempo era de lámina, y pues así como que le echan a uno el sueño pues dicen que para ganarle al bebé, ¿no? Entonces, pues yo recuerdo mucho que yo me caía así mucho de sueño y pues en ese tiempo pues yo me acuerdo que le metí un pellizco ahí a la pareja para que despertara porque pues él no despertaba, ¿no? Claro. Pero eso pues yo digo que sí es cierto porque él se levanta y va a ver a uno de sus cuñados que tenía su cuarto ahí luego enseguida porque vivíamos con ellos, y lo levanta, y a la hora que lo levanta pues ellos se levantan y se oye el bolido de la ave o la bruja, no sé qué. Y pues se va, ¿no? Entonces, pues creo que a mí eso en lo personal me pasó como 2 veces. Claro. Entonces, pues ¿sí? Dicen, ¿no? Dicen que fueron las brujas las que pues me querían ganar a mis hijos que estaban pequeños. Entonces, pues yo digo pues que en la actualidad creo que todavía sí se ve pues todo eso, ¿no? A pesar de que sí, claro, pues ya es un poco menos. Son leyendas y son tradiciones de ciertos lugares, ¿no? Y al final de cuentas se conservan porque al final de cuentas se siguen pasando de generación en generación. Como les digo, son sociedades que existen, que a lo mejor no convivimos con ellas, pero que existen en algún momento, ¿no? Y que son parte de su idiosincrasia, ¿no? Las creencias, sus usos, sus costumbres. Entonces, por ejemplo, tú puedes compartir esa anécdota, ¿hecho? Así es, maestra. Muchas gracias. No, a ti, ¿qué quieres compartir, Yadira? ¿O tienes alguna? Hola, buenas noches. Buenas noches, dime, Yadira. No, más bien compartir. Yo soy del estado de Jalisco y vivo aquí en la ciudad de Guadalajara, y acá pues como que lo típico y lo tradicional es el mariachi. Pero tú ya participaste. No sé si fuiste tú la que puso la de las tortas ahogadas, ¿fuiste tú? Sí, así es. Sí. La vi hace ratito, sí, aparte conocidísimas, no solo en todo el territorio nacional, ya saben que son de Guadalajara las tortas ahogadas, ¿no? Aquí en la Ciudad de México hay una sucursal, pero bueno, entonces justamente así es como tienen que ir compartiendo sus cuestiones, porque les digo, es parte de la multiculturalidad, es parte de nuestra riqueza como nación, México es una nación multicultural, pluricultural. Entonces es importante que compartan porque al final de cuentas acuérdense que todos los módulos y cada semana lleva una integración con la otra, entonces al final del módulo vamos a hacer una integración de todo lo que fue este módulo que se llama textos y visiones del mundo. Estamos viendo los textos propios de las sociedades, de los movimientos literarios, no solamente de nuestro país. Ahorita vamos a hablar de de 2 inglesas, de Mary Shelley con su obra Frankenstein y de Leonora Carrington con el surrealismo. Entonces es importante que ustedes vayan reconociendo todo eso para que hagamos al final toda la integración en nuestra semana de integración. Yo los voy a dejar porque me falta calificar a algunos de ustedes, pero me ha dado mucho gusto compartir con ustedes. Nos vemos la siguiente semana para nuestra tercera clase
y ya saben que estoy pendiente de ustedes a través del correo electrónico y del mensajero de la plataforma. Asesora, una pregunta. Buenas noches, asesora. Se nos va a acabar el tiempo. ¿Quién habla? ¿Quién habla? ¿Va a mandar para asistencia algún No. link para hacer lista? Okay. No, la asistencia yo no la tomo en cuenta para nada. No te Muchas preocupes gracias. por eso. No, de nada, al contrario. Muchas gracias. Acuérdense que la sesión se las dejo en la sección de novedades y se las mando por correo electrónico para que